Imaginen por un momento que el crimen más grande de la historia, el juicio más decisivo del universo, es transmitido en vivo. Imaginen que hubo 3 grupos de jurados que tenían que dar una decisión sobre aquel acusado. El primer jurado estaba compuesto por la élite religiosa, los gobernantes, los expertos de la ley de Dios. El segundo, por el poder militar y político del imperio más grande del mundo, los soldados romanos. Y el tercero, por el pueblo, la gente común, la opinión pública. Imaginen que al final de este juicio, los 3 bandos, los 3 jurados, de manera unánime, llegaron al mismo veredicto. La élite religiosa lo sentenció con burla. El poder militar sentenció con desprecio. Y el pueblo sentenció con su pasividad y su mirada cómplices. Los 3 equipos del jurado, al unísono, condenaron al acusado. Hermanos, esto que les estoy contando no es solo una imaginación. Es exactamente lo que ocurrió hace 2000 años en una colina en las afueras de Jerusalén. Y esta mañana la palabra de Dios nos invita a ser testigos de ese juicio. Pero no con la arrogancia de quien analiza un evento histórico para señalar a los culpables. No se trata de nosotros ponernos afuera de la historia y ver qué es lo que hicieron esas personas que estaban ahí. No venimos a decir qué terrible lo que ellos hicieron. Venimos a reconocer que en ese veredicto está nuestro propio corazón. Venimos a entender que sin la gracia de Dios nosotros hubiésemos gritado como esa misma multitud y mirado con esa misma indiferencia. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abramos nuestras Biblias para ser testigos de la escena tal como el Espíritu Santo nos ha revelado. Así que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23, los versículos 32 a 38. Repito, el pasaje que vamos a estudiar esta mañana está en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 23, los versículos 32 al 38. Dice así la palabra de Dios. Y llevaban también a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos con él. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartiendo sus vestidos, echaron suerte. El pueblo estaba mirando y hasta los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Hasta aquí la santa palabra de Dios que llega hasta nosotros. Les invito a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos lleves al pie de la cruz de tu Hijo. Ayúdanos a que esta mañana no seamos meros espectadores,
sino ayúdanos a comprender la profundidad de lo que allí ocurrió. Que la majestad de Cristo brille en medio de su sufrimiento y que nuestros corazones sean transformados por la gloria de tu gracia. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya, hoy y siempre. Amén. ¿Está pasando solo? Voy a controlar yo nomás, desde mi... acá. Sí, pero ahora no está respondiendo. Ahí quiero dejar. Sí. Bien, hoy continuamos nuestro viaje a través de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El domingo pasado, Carlos nos guió por el doloroso camino del Calvario. Vimos cómo Jesús, el árbol verde lleno de vida, rechazaba la compasión superficial de las mujeres y en cambio las llamaba a un arrepentimiento genuino por el juicio venidero. Nos recordó que la cruz no pide nuestra lástima, sino que pide nuestra fe. Hoy llegamos a la cima de la colina del Gólgota y lo que ocurre aquí no es una derrota trágica, sino el triunfo más glorioso y soberano de Dios. Como ya dijimos, no estamos aquí para señalar a los jurados de aquel día, a los presentes de aquel día, sino para que cada uno de nosotros se pregunte, ¿qué hubiese hecho yo si estaba ahí? ¿De qué hubiese acusado a Jesús? Y en estos pocos versículos, Lucas nos presenta un drama en 3 actos que revela el corazón mismo del Calvario. Y ahí pueden ver la estructura que tomé para este pasaje. El primer punto dice, un rey entre criminales. El segundo punto es, Padre, perdónalos, haciendo énfasis en la oración de Jesús. Y el tercer punto es, sálvate a ti mismo. Y entrando a lo que es el primer punto que dice, un rey entre criminales, se basa en los versículos 32 al 33. ¿Se fijaron cómo comienza el texto en el versículo 32? Dice, y llevaban también a otros 2 que eran malhechores para ser muertos con él. Y el versículo 33 concluye la imagen diciendo, cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y es interesante porque en los otros evangelios no utilizan la palabra malhechores, sino ladrones. Ahora Lucas escoge una palabra con una precisión quirúrgica, como un excelente doctor. La palabra que él utiliza es malhechores, que desmembrando la palabra significa los que hacen el mal, los que el mal hacen. No significa simplemente ladrones, no significa simplemente asesino, es un término mucho más fuerte. Significa literalmente hacedores de maldad. Su identidad misma está definida por hacer el mal, personas que hacen el mal. Y el texto subraya que Jesús, el único que recorrió la tierra haciendo el bien, es llevado con ellos, ejecutados con ellos y lo más importante, crucificado entre ellos. Y es importante porque normalmente en el medio ponían al jefe de la gavilla, al más malhechor de todos los malhechores. En el centro, el lugar de honor es el centro de la vergüenza. En el mundo romano la crucifixión era el castigo más humillante reservado para esclavos y rebeldes. Y ser crucificado en el medio significaba ser el principal, el más peligroso,
el más despreciable de todos. Y aquí vemos la soberanía de Dios orquestando cada detalle para que se cumpla su voluntad expresada a través de su palabra. Siglos antes, el profeta Isaías había escrito que el siervo sufriente, fue contado con los pecadores. Esto no es una coincidencia trágica, es el cumplimiento deliberado del plan de Dios. Mientras el hombre desata su caos, Dios teje su plan perfecto. No pensemos ni por un segundo que algo aquí se escapó del control del Señor. El lugar, la compañía, el método, todo fue preordenado por el Padre para la redención de su pueblo. Pero Lucas nos quiere llevar un paso más allá. ¿Quiénes son estos hacedores de maldad? ¿Quiénes son los que hacen el mal? Quizás en esta escena pensemos que solo los dos hombres que están en la cruz son los malhechores. Pero les invito a ver la escena completa. En los versículos que siguen vemos a los gobernantes judíos, a la élite religiosa, burlándose, actuando por envidia, haciendo el mal. Vemos a los soldados romanos crueles y agresivos, insultándolos, haciendo el mal. Y vemos a Pilato, aunque no lo vemos en la escena, pero sí sabemos por los otros evangelios, que quien ordenó que se escriba en ese cartel las palabras que están ahí fue Pilato. De hecho, los judíos le dijeron, no pongas eso. Y Pilato dijo, no, así ordeno que se escriba. Fue Pilato que puso aquel letrero en la escena como corona. Un hombre que sacrificó la justicia por conveniencia política, haciendo el mal. Y luego, fíjense en la escalofriante descripción del versículo 35. El pueblo estaba mirando. El pueblo no grita, el pueblo no insulta, no se burla, simplemente miran. Parecen pasivos. Parecen neutrales. Y es precisamente esa pasividad donde se revela su complicidad. Su silencio no es inocencia, es un consentimiento a lo que está ocurriendo ahí. La Biblia es clara. Pecamos no solamente por lo que hacemos al hacer lo que Dios prohíbe, sino también por omisión al no hacer lo que Dios manda. Y en el momento más crucial de la historia, cuando el Hijo de Dios está siendo asesinado, el pueblo no hace nada. No defienden al hombre que los sanó y que los alimentó. No claman por justicia. Simplemente miran. Y en ese silencio se convierten también en hacedores de maldad. Esto nos enseña una verdad aterradora. Frente a Cristo no hay un terreno neutral. No existen los puntos grises. Jesús mismo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El llamado al arrepentimiento no es solo para los que odian al cristianismo. No es solamente los que se oponen al cristianismo. Es también para aquellos que son indiferentes. Para aquellos que dicen, yo respeto, pero no comparto. Yo no estoy en contra, pero tampoco me considero uno de ellos. Esas frases, hermanos, no nos libran de la condenación de la que Carlos nos hablaba el domingo pasado, a la cual vendrá a nosotros si no somos capaces de arrepentirnos de ser hacedores de maldad. La indiferencia ante el Rey de la Gloria es rebelión. Y Lucas quiere incluir a todos,
judíos y gentiles, el pueblo y los romanos, religiosos y paganos, los que lo rechazan activamente y los que prefieren quedarse callados. El pueblo, los más sencillos y los líderes. Todos, absolutamente todos son hacedores de maldad. Y Jesús está justo en centro de ellos. Queridos hermanos, en el Calvario, Jesús no fue arrastrado al centro de los pecadores. Él caminó deliberadamente para reinar desde el epicentro de nuestra rebelión. Esto es lo primero que vemos que la cruz nos exige a cada uno de nosotros. Que nos bajemos de nuestra grada de espectadores y seamos capaces de reconocernos en esa misma escena. La cruz no es algo que le pasó a Jesús por culpa de ellos. La cruz es lo que le pasó a Jesús por culpa de nosotros. Mi pecado activo, tu orgullo, mi indiferencia pasiva, tu rebelión lo pusieron en esa cruz. Para entender la majestad del Calvario, primero debemos vernos a nosotros mismos, no como el pueblo que mira de lejos, sino como el malhechor crucificado que merece estar allí. Él tomó nuestro lugar de vergüenza en medio de nuestra rebelión para poder darnos su lugar de honor en medio de su gloria. Pasando al segundo punto, donde dice, Padre, perdónalos, basado en el versículo 34, la primera parte dice, mientras Jesús era clavado, mientras la multitud lo despreciaba, mientras el dolor más atroz invadía su cuerpo, ¿qué es lo que sale de la boca de nuestro Salvador? ¿Qué es lo que dice nuestro Rey? El versículo 34 nos da la respuesta y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, fíjense que el verbo que usa Lucas es decía. Y no quiero entrar en tecnicismo del griego, pero es muy importante entender que en el idioma original esto expresa no que Jesús dijo como una vez, sino que lo hacía de manera constante, como que iba diciendo. No significa que Jesús dijo una sola vez, perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que significa que una y otra vez esa era su oración. Significa que continuamente, con una actitud persistente, mientras el martillo golpeaba, Él decía, Padre, perdónalos. Mientras lo levantaban en la cruz, Jesús decía, Padre, perdónalos. Mientras se burlaban, Él decía, Padre, perdónalos. Su primera palabra desde la cruz no es un lamento por sí mismo, sino una intercesión por sus enemigos, por nosotros. Su prioridad, incluso en esa agonía, éramos nosotros, para la gloria de Dios. Aquí vemos la majestad de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sacerdote se ponía entre Dios y el pueblo para ofrecer sacrificios e interceder por los pecados. Aquí Jesús, como el sacerdote perfecto, es al mismo tiempo el sacrificio y el que intercede. Está cumpliendo de nuevo la profecía de Isaías 53, donde dice, habiendo intercedido por los transgresores. Y noten que el argumento dice, porque no saben lo que hacen. Ahora, esto no es una excusa para borrar la culpa. Claro que sabían que estaban matando a un hombre inocente. Lo que no sabían en su ceguera espiritual
era la magnitud cósmica de su crimen. No sabían que estaban asesinando al autor de vida. Su ignorancia no era de los hechos, sino del significado de lo que estaba ocurriendo. Como diría el apóstol Pedro más tarde en Hechos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho. Esa ignorancia no los justifica, pero abre la puerta para que la gracia de Dios pueda entrar. En esta oración vemos la paradoja más grande de la historia. El peor hecho de la humanidad, el acto de matar a Dios encarnado, se convierte por la gracia soberana de Dios en la obra majestuosa, en la mayor obra de Dios, la salvación del hombre. El versículo 33 dice que los hombres lo llevaban al lugar de la muerte, al lugar calavera. Sin embargo, lo que Jesús hace es llevar a los hombres al lugar de vida. Por eso en el versículo 43, que no lo vamos a tocar esta mañana, pero lo vamos a ver más adelante, o sea, el domingo que viene, dice, en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús viene a revertir lo peor de la humanidad. Y creo que Lucas preparó este texto bíblico para ser expuesto no solamente hasta donde estoy diciendo, sino hasta justamente el final, cuando Jesús dice esta palabra en el versículo 43, porque nos muestra un énfasis general en el que entran dos malhechores y en el medio hay uno que hace lo bueno, y al final de la cena vemos la obra de Cristo donde solo uno es un malhechor y dos salen rescatados. No porque el malhechor haya hecho lo bueno, sino porque ha reconocido al buenhechor, ha reconocido al único justo y su justicia le es imputada. Pero eso vamos a profundizar más el próximo domingo. Mientras el mundo le ofrecía a Jesús el vinagre del desprecio, Él como sumo sacerdote le ofrecía al mundo la oración del perdón. Queridos hermanos, miremos a la cruz y descubramos el verdadero corazón de Dios. Nuestro corazón, cuando es herido, clama por justicia o por venganza. El corazón de Dios, herido por el pecado del mundo entero, clama por perdón. Si alguna vez dudás del amor de Dios por vos, si pensás que tu pecado es demasiado grande, si crees que has ido demasiado lejos, mira a la cruz. Escucha a Jesús intercediendo por sus propios asesinos y entiende que no hay pecado que su sangre no pueda cubrir, ni ofensa que su corazón no esté dispuesto a perdonar. El tercer punto de esta mañana es sálvate a ti mismo, los versículos 34b hasta el 38. Después de la oración de Jesús, la escena se llena con el ruido del odio. Y aquí ocurre algo asombroso, un testimonio de la soberanía absoluta de Dios. Cada grupo en su intento por humillarlo termina predicando el evangelio sin darse cuenta. Primero fíjense lo que dice el versículo 35. Los gobernantes religiosos se burlan y dicen, a otro salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios su escogido. Están predicando la verdad. Si Él salvó a otros, sí, Él es el Cristo, el escogido de Dios, dice más adelante. Pero no entienden la ironía más profunda de sus palabras. La única manera en que Él puede salvar a otros es precisamente no salvándose a sí mismo. Ellos creen que le están presentando una contradicción.
cuando en realidad están describiendo la esencia misma del Evangelio. ¿Pero por qué? ¿Por qué era necesario que él no se salvara? Porque la justicia de un Dios perfectamente santo exigía un pago por el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar esa deuda. Y en esa cruz, Jesús no estaba muriendo como una víctima indefensa. Él estaba actuando como nuestro sustituto. Él estaba tomando nuestro lugar la ira de Dios que vos y yo merecíamos por nuestra rebelión. Él estaba recibiendo en nuestro lugar toda la ira de Dios. Esto es lo que los teólogos llaman la expiación. Su muerte satisfizo por completo las demandas de la justicia de Dios. Y en ese acto ocurrió el intercambio más glorioso que el universo jamás conocerá. Lo que conocemos como la imputación. Toda nuestra maldad, toda nuestra rebelión, toda nuestra indiferencia fue puesta sobre él, cargada a su cuenta. Y toda su justicia perfecta, su obediencia, es puesta en la cuenta de aquellos que simplemente creen en él. Por eso no podía salvarse a sí mismo. Porque en ese momento él no estaba cargando sus pecados. Él no tenía ninguno. Él estaba cargando los tuyos y los míos. Luego el versículo 36 nos dice que los soldados también se burlaban. Dice el vinagre, que le daban un vinagre. Y esa era una bebida común de los soldados romanos. Era la bebida energética barata. Era su ración diaria. Y no lo hacen como una muestra de compasión. No es que lo dicen, te damos para que te sientas mejor. Se están burlando. No es un acto de misericordia. Es un acto de burla suprema. Es como si dijeran, ¿eres el rey de los judíos? Bueno, pues los reyes tienen que tomar el vino más fino. Toma tu vino. Y le dan en broma un vinagre. Vino barato, agrio. Es un insulto líquido, una coronación de desprecio. Y es a estos hombres, en medio de este insulto tan personal y cruel, a quienes la oración de Jesús también alcanza. Padres, perdónalos. Queridos hermanos, no hay acto de desprecio, no hay burla, no hay humillación que podamos cometer que quede fuera del alcance de esa oración. Incluso el insulto más bajo es cubierto por la gracia más alta. Y luego añaden, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. De nuevo, proclaman su verdadera identidad en medio de las burlas. Él es el rey. Finalmente, vemos la inscripción de Pilato, como leemos en el versículo 38. Declara que todo el mundo lo lea. Este es el rey de los judíos. Y como nos cuenta el Evangelio de Juan, y también algunas versiones de la Biblia que también figuran en Lucas, dice que estaba en griego, en latín y en hebreo. Griego, el idioma de la cultura. Latín, el idioma del poder. Y hebreo, el idioma de la religión. Pilato lo hizo para humillar a los judíos, pero Dios lo usó para proclamar a todo el mundo que el Rey universal estaba siendo coronado en ese momento. Todos ellos lo reconocen con su boca, pronunciando estos títulos gloriosos. El Cristo, el escogido, el Rey. Pero lo hacen con un corazón lleno de burla. Lo ven, lo dicen, pero no lo creen. Y esto nos lleva a la pregunta central de la cruz que nos hace a vos y a mí.
nosotros también podemos decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Pero podemos no creerlo. Pueden ser solamente palabras huecas. ¿Con qué actitud vamos a enfrentar lo que tenemos enfrente? Y aquí está la majestad final de esta escena. Cristo nos salva porque no se salva. La teología del mundo siempre ha sido sálvate a ti mismo, pero la teología del cielo es el poder que se entrega en amor sacrificial. Su negativa a bajar de esa cruz es el acto de poder más grande del universo. Como el teólogo Juan Calvino dijo, la salvación de los hombres fue de mayor importancia para él que su propia vida. El mundo gritó, sálvate a ti mismo, sin saber que la salvación del mundo dependía de que él no lo hiciera. Hoy la cruz te obliga a tomar una decisión. Las mismas palabras que usaron sus enemigos están delante de vos y delante mío hoy. ¿Es Él el Salvador? ¿Es Él el Rey? El mundo se burló de un rey que no usaba su poder para su propio beneficio. Pero los que hemos sido salvados adoramos a un rey que no usó su poder para su propio beneficio. Esto es lo que vimos la semana pasada cuando Carlos lo decía. No se trata de sentir lástima de Jesús, se trata de arrepentirse ante Él. La cruz no demanda nuestra compasión, demanda nuestra rendición. Y así volvemos al principio, al juicio. Hemos visto el veredicto de los gobernantes, culpable a través de la burla. Hemos visto el veredicto de los soldados, culpable a través del desprecio. Hemos visto el veredicto del pueblo, culpable a través de su indiferencia. Y ahora la cruz se levanta delante tuyo y delante mío, y ya no somos simples espectadores, somos el cuarto jurado. Estamos ahí delante de la cruz y Dios nos pregunta hoy, ¿cuál es tu veredicto? ¿Te unirás al coro de los burladores diciendo, si eres el Cristo, muéstrame una señal, resuelve mis problemas, sálvate a ti mismo? ¿Te unirás a la indiferencia de la multitud mirando desde lejos, emocionalmente afectado quizás, con lágrimas inclusive, pero sin un compromiso real? ¿O caerás de rodilla ante ese trono de dolor y vergüenza y darás el único veredicto que trae vida? Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. Él es mi Rey. Él es mi Salvador. Y su sacrificio, su muerte, es mi única esperanza y lo único que me salva. Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia de poder responder no con burla, sino con fe. Y de unirnos al coro de los redimidos que cantan, digno es el Cordero que fue inmolado. Gracias, Jesús, por tu muerte. Gracias porque a través de tu muerte yo tengo vida. Gracias porque no te salvaste para salvarme. Oremos. Padre Santo, esperamos no acercarnos a esta palabra como algo que ocurrió hace 2000 años, como algo donde otros estuvieron ahí. Queremos, Señor, realmente ponernos frente a tu cruz y reconocernos como malhechores. Reconocernos, Señor, que vos sos el único que ha vivido haciendo lo bueno.
No permita, Señor, que alguien salga esta mañana pensando en que yo no soy uno de esos, yo no soy un malhechor. Al contrario, Señor, toca nuestros corazones de tal manera que podamos salir postrados delante tuyo y reconociendo la necesidad que tenemos de vos y reconociendo tu mayor obra. Gracias, Señor, porque a través de este acto has demostrado que lo peor de lo peor que el hombre puede hacer, vos podés convertirlo en lo mejor de lo mejor que Dios ha hecho: salvar a los pecadores. Háblanos, Señor, a través de este silencio. Muéstranos tu obra. No permitas que la lástima de imaginarnos tu cruz nos desvíe de rendirnos delante tuyo. Ayúdanos a recordar tu cruz hoy.